Buenas, tengan un gran saludo. Y bueno, hoy día he encontrado este libro, Psicología y Psicopatología de la Vida Amorosa, de Joseph Ratner. Bueno, este libro es bastante interesante. Me acuerdo que hace unos años lo leí, tal vez no tan detenidamente, y es muy bueno, es decir, muy informativo, te hace reflexionar sobre muchas cosas. Bueno, como ven ahí, está también en la cita en el estilo APA por si es que alguien lo desea citar. Bueno, espero que les sea de agrado, ya que de esta forma tal vez muchas personas que por el tiempo, por ciertas cosas no tienen el tiempo necesario para leerlo. Bueno, qué mejor forma de hacer un pequeño resumen de acuerdo a lo que yo he entendido. Comenzamos así, con dos ideas. La primera dice: que ha hecho la sexualidad a los hombres, ella, tan natural, tan necesaria y tan plena de sentido para que no nos atrevamos a hablar de ella, sino con vergüenza y para que se la excluye de las conversaciones y de las reflexiones serias. Pronunciamos matar, robar o traicionar sin el menor rebozo, pero sobre eso no nos atrevemos sino a susurrar entre dientes. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Para muchas personas la sexualidad es un tabú. Recuerdo en una clase de sexualidad en la universidad que el docente, el catedrático, empezó a hablar, ¿no? Pene, vagina, y cierto grupo empezó a reírse. Bueno, él paró la cátedra y los votó. ¿Por qué? Porque decía que es ridículo que a mí me cause risa algo tan normal. Porque como sabemos, ¿no? La risa puede ser síntomas de culpa, de rechazo, de acuerdo al psicoanálisis. Y creo que todos nosotros tenemos ciertos tabúes respecto a la sexualidad. Es decir, si yo estoy frente a un grupo de personas y empiezo a hablar de sexualidad, algunas personas se sonrojan. Algunas personas no pueden repetir ciertas palabras que yo lo puedo decir, ¿no? Pene, vagina, ano, sexo oral. Entonces, si tú eres de esas personas que puedes repetirlo sin el menor rechazo, es que bueno, estás mejorando en este tema de sacar esas prohibiciones de ti. Pero si aún te cuesta, es que por muchos otros factores te estás reprimiendo. En el otro pensamiento de Platón: me parece que los hombres no han conocido plenamente la fuerza del Eros. Si lo hubieran hecho, le habrían levantado los mayores altares y templos y le habrían ofrecido los más suntuosos sacrificios, cuando hasta el presente nada de esto le ocurre, y debiera suceder así, porque entre todos los dioses es el más antiguo de los hombres, siendo para ellos un auxiliar y un médico contra aquel mal, cuya curación traería al género humano la máxima felicidad. De ahí que yo trate de descubriros su poderío para vosotros, a vuestra vez adoctrinéis a otros. Bueno, ¿no? Platón nos dice que este sentimiento, esta más que emoción, sentimiento, es un camino a la felicidad. Tal vez no el amor de pareja, pero el hecho de sentir amor, ya creo que es un desarrollo para el ser humano. Bueno, ahí con la mitología, ¿no? Como sabemos, Eros, dios del amor, de que las parejas se mantengan unidas, que ya cuando cambian a la mitología romana ya se convierte como nosotros lo conocemos, Cupido. Es decir, en griego es Eros y en romano es Cupido. Bueno, eso es lo que yo he entendido. Sigamos. El prólogo del libro. ¿Qué nos trae este libro? Primero, la aceptación actual sobre el estudio de la sexualidad que antes era tabú. Es decir, temas
que antes, bueno, este libro es del 2001 y tal vez después de 17 años se ha roto ciertas cosas, se han descubierto ciertas cosas, pero yo creo que va a ser bastante interesante para cambiar ciertas ideas que tenemos. También menciona que en esos tiempos quien más hablaba de esto era Freud. Entonces había muchas críticas hacia Freud. Cuando él habló de la sexualidad en niños era ya como una injuria, ¿no? ¿Cómo decir que los niños tienen sexualidad? Es algo atroz pensar eso. Pero como se vio con el tiempo, eso era cierto. También nos menciona el libro que la mayoría de perturbaciones sexuales, que ahora se llama parafilias, ya no se llama perturbaciones, es por falta de educación. Es decir, que muchas veces pensamos o distorsionamos las cosas, pero ¿por qué? Porque nos falta educación. Entonces, cuando nosotros podamos educarnos bien, vamos a ver cuándo llevamos una vida amorosa sana y cuándo llevamos una vida amorosa enferma. Y finalmente, el libro nos menciona que se abordará de forma objetiva y ojo, no de forma moral, porque, bueno, lastimosamente siempre hablar de sexualidad va a implicar el tema de la moral, ¿no? Moral, de ética, que es para algunos correcto, qué cosas para otros incorrectos. Por ejemplo, la masturbación para algunos será correcto, para otros dirán no, eso es malo, que ya son actitudes de cada uno. Actitud favorable o desfavorable respecto a la masturbación. Pero en el libro se va a hablar de algo objetivo. ¿Por qué sucede? ¿Qué cosa es? Temas como también la prostitución, la impotencia, la frigidez, el fetichismo, el sadomasoquismo y la homosexualidad. Que este último tema, por ejemplo, desde mi perspectiva, no sería una perturbación, ni una desviación, ni alguna parafilia, pero veamos, ¿no? Cómo aborda el libro. Todavía, es decir, si les llamó la atención todavía, esperemos a ver qué cosa nos menciona el libro. No digamos, no, este libro no es una porquería, ¿por qué? Porque eso es ya aceptado en la sociedad, es algo ya normal y no es considerado ninguna desviación. Entonces todavía, antes de hablar de eso, primero veamos la perspectiva del autor. Y bueno, el prólogo del libro termina con Alfred Adler y nos menciona lo siguiente, que quiero leerlo y después tal vez explicarlo como yo lo entiendo y veamos. El individuo que, frente a la tarea vital que plantea el amor y la amistad, recurre al escapismo de la perversión, toma sus actitudes frustradas y extremosas de una cultura que es tan neurótica como él mismo. La neurosis general de la cultura es la fuente inagotable de la patología sexual, llenando la psique del individuo de esas aspiraciones al poderío y a la semejanza con Dios, para cuya realización necesita los infiernos y los cielos de su patológico comportamiento sexual. La perversión nos parece una salida desesperada de un hombre angustiado y hambriento de poder, que ansía salvar su prestigio ficticio de las amenazas del amor. Y bueno, lo que yo le entiendo, espero que cada uno también, es que, y si lo entienden mejor, mucho mejor, tal vez con comentarios podrían retroalimentar, es que nuestra cultura muchas veces es neurótica, o más bien siempre es neurótica. Para mí una cultura neurótica no puede existir. Entonces la propia cultura va tergiversando la sexualidad, va tergiversando el desarrollo psicosexual de la persona. Es decir, por ejemplo, en la teoría, también en lo que yo he visto, los niños cuando exploran su cuerpo, tanto niños y niñas,
se tocan sus partes íntimas, el pene o la vagina, y eso les produce placer. Y ojo, no un placer con una fantasía sexual, simplemente es un placer como una respuesta automática del cuerpo. Entonces, nuestra sociedad, nuestra cultura neurótica y más aún en el campo de la sexualidad, ¿qué va a decir? Eso es malo. Lo ve al niño agarrándose, eres un niño malo, y todavía le da un pequeño golpe en la mano. Entonces, el niño llega en una frustración, empieza a generar una neurosis que yo quiero hacer esto, pero la sociedad me lo impide y no sabe qué decidir. Y al igual que eso, hay muchas cosas que tal vez la sociedad tergiversa. Y más bien eso es lo que a nosotros nos angustia y buscamos de alguna cierta forma agradar a la sociedad, pero también buscar lo que nos produce ese placer. Y bueno, a eso se refiere, según lo que yo le entiendo, Alfred Adler. Y eso es todo. Más bien espero mucho su apoyo. Si les ha gustado, si quieren que siga con el resumen de este libro y tal vez retroalimentarnos todos. Más bien, muchas gracias por su atención.